soy Star-Lord, Star Wars XQ, capítulo 31. Ronan, con las facciones retorcidas por la ira, surgió de entre los escombros, con los ojos fijos en Peter y Windu con una intensidad ardiente. Tenía planes para ti. Gritó, su voz resonó amenazadoramente a través del hangar. Tú ibas a ser mi palanca contra la República, un medio para lograr un fin. Pero tu insolencia ha sellado tu destino. Ahora, disfrutaré destrozándote pedazo a pedazo, chorreando sangre. Su martillo, pulsando con una energía oscura, parecía tararear anticipando la violencia que se avecinaba. La ira de Ronan era un aura palpable que cargaba la atmósfera con una tensión volátil. Peter, aparentemente imperturbable por las amenazas de Ronan, ofreció una sonrisa descarada. Ese es un martillo bastante largo que tienes ahí, no estarías compensando algo, ¿verdad? Porque leí en Holonet que los tipos con cosas pequeñas, bueno, ya sabes, necesitan juguetes grandes para compensar lo que tienen. Falta en otras áreas, insinuó, señalando su entrepierna. Al lado de Peter, la expresión de Windu cambió a una de leve exasperación mientras miraba a su padawan. Recuérdame restringir tu acceso a la Holonet cuando regresemos al templo. ¿Qué? ¿Por qué? Peter se quejó como un niño, ignorando por completo a Ronan, lo que pareció enfurecerlo aún más. ¿Por qué no deberías aprender información tan vulgar? Windu respondió, siguiendo el ejemplo de Peter, tratando a Ronan como si ni siquiera estuviera allí. Podría afectar tu entrenamiento, pero ¿cómo se supone que voy a ver los vídeos de los juegos previos de lecuentui_lectease.com? Peter gimió, nombrando un sitio web muy real, que puede que visite o no en ocasiones. El rostro de Ronan se contrajo de ira, su paciencia se partió como una ramita quebradiza. «Basta de insolencia», gritó, su voz tronó en el aire. «Tu burla juvenil y tu flagrante falta de respeto terminan aquí». Con un ceño feroz grabado profundamente en sus rasgos, Ronan se abalanzó hacia adelante, sus movimientos impulsados por una mezcla de ira y el deseo de silenciarlos de una vez por todas. Apareciendo ante los dos Jedi, Ronan lanzó una ráfaga de golpes con su martillo. El aire a su alrededor vibró con la fuerza de cada ataque. Trabajando juntos, Peter y Windu hábilmente evitaron y bloquearon, deteniendo telequinéticamente cualquier explosión de conmoción antes de que pudieran alcanzarlos. Peter, aprovechando su entrenamiento y el vínculo que compartía con Windu, encontró un ritmo mientras se movían en tándem. Se agachó bajo un fuerte golpe de Ronan, girando para lanzar un corte de su sable de luz que rozó la armadura del Kree. «Ups, casi te llevo allí», sonrió Peter mientras esquivaba la represalia de Ronan, moviéndose justo a tiempo para ver a Windu enviarlo deslizándose hacia atrás con una explosión telequinética. «¡Cuaj!». Ronan gruñe mientras recupera el equilibrio, con la sangre hirviendo. Errores insignificantes. Ronan rugió de frustración, su ataque se intensificó, blandiendo su martillo con tal fuerza que sacudía el aire con cada movimiento. Windu, reconociendo el patrón en los ataques de Ronan, esperó el momento adecuado y luego detuvo un golpe particularmente cruel con su sable de luz, redirigiendo la energía de regreso hacia Ronan. El choque de energía produjo una explosión cegadora, similar a un destello, que aturdió momentáneamente a su oponente. Windu aprovechó la oportunidad y usó la fuerza para atraer a Ronan hacia él, creando una abertura. «Tu ira te ciega, Ronan. Te debilita», comentó mientras blandía su espada, con el objetivo de cortar el brazo izquierdo del señor de la guerra Kree. Comentó Peter, dando vueltas alrededor de la espalda de Ronan. «Sí, y también te hace bastante feo. Quizás quieras trabajar en eso». Aún parcialmente cegado, Ronan logra evadir por poco la espada de Windu, la punta roza su armadura mientras sus ojos se reajustan. «Tu arrogancia será tu perdición», gruñó, recuperando el equilibrio. Sin embargo, antes de que pudiera recuperarse por completo, Peter apareció detrás de él, con una expresión feroz e implacable en su rostro. Con un movimiento preciso, Peter blandió su sable de luz, cortando el brazo izquierdo de Ronan como si fuera mantequilla. La repentina pérdida tomó a Ronan por sorpresa, sus ojos se abrieron en estado de shock mientras se tambaleaba hacia atrás, su brazo cayó al suelo junto a él, su martillo todavía agarrado en la mano derecha que le quedaba. Ronan miró a los dos Jedi con una mezcla de incredulidad y odio hirviente, con su orgullo herido. «Tú», jadeó, luchando por mantener la compostura. «No tienes idea de qué fuerzas acabas de desatar. Los Kree no olvidarán este insulto, ni yo tampoco». Peter, haciendo girar su sable de luz con aire indiferente, no pudo evitar replicar. «Bueno, te resultará difícil recordar mucho una vez que estés muerto».
Y en cuanto a los Kree, se encogió de hombros con indiferencia. Ya son una nación en guerra, y estoy seguro de que una vez que volvamos a explicar cómo el despreciable Ronan el Acusador nos atacó a los Jedi pacíficos y no provocados, la República también hará que esa guerra sea mucho más difícil. Ronan aprieta los dientes y una vena le palpita en la frente. Mentiras. Tus palabras no son más que calumnias y mentiras, diseñadas para socavar mi honor. Y tenía razón. Después de todo, aunque no fue el más agradable en su reunión, Ronan no fue el agresor en esta situación. Pedro fue quien tiró la primera piedra, por así decirlo. La verdad la escriben los ganadores y, lamentablemente, no te parece muy bien, respondió Peter, admitiendo claramente que mentiría. Quiero decir, olvídate de ganar, no creo que salgas vivo de aquí. Windu, ligeramente perturbado por la visión de la vida de su Padawan, tampoco podía discutir la lógica de ello. Apretó con más fuerza su espada, mirando a Peter, indicando que era hora de terminar con esto. Con un movimiento de cabeza, rodearon a Ronan, quien, a pesar de su grave herida, se preparó para otro asalto. Sus ojos ardían con un fuego que era a la vez aterrador y lamentable. Yo, no, seré derrotado por monjes amantes de la paz, escupió Ronan, agarrando su martillo con la mano que le quedaba, su brillo púrpura se iluminaba a cada segundo. Mientras Ronan se lanzaba hacia adelante, con el arma levantada para asestar un golpe devastador, Peter y Windu actuaron en perfecta armonía. Peter se lanzó debajo de la guardia de Ronan, un movimiento borroso, cortando las piernas del señor de la guerra y obligándolo a arrodillarse. Windu, materializándose al lado del belicista, apuñaló su espada en su hombro derecho. ¡Art! Ronan gritó de agonía cuando su carne fue penetrada y cocinada de adentro hacia afuera, dejando caer su martillo en el proceso. Y con un control preciso de la fuerza, Peter atrajo el arma universal hacia sí mismo antes de que pudiera tocar el suelo, atrapándola con su mano izquierda. No me importa si lo hago, murmuró asombrado, admirando su nueva propiedad. Ronan, ahora de rodillas, miró a sus conquistadores y la comprensión de su inminente desaparición apareció en sus ojos. Puedes matarme, pero mi propósito seguirá vivo. La galaxia será limpiada a través de la rápida y justa justicia Kree, declaró, su voz era un susurro ronco. Peter intercambió una mirada con Windu y un acuerdo silencioso pasó entre ellos. No se le podía permitir vivir. Ya se han perdido demasiadas vidas debido a sus acciones maliciosas. Si lo perdonaran ahora, se sumarían muchos más a esa larga lista de nombres. En pocas palabras, el universo sería un lugar mucho mejor sin Ronan el Acusador. Con un movimiento rápido y limpio, levantaron sus sables en alto antes de bajarlos para decapitar a Ronan, con la cabeza cayendo al suelo y sus últimas palabras aún flotando en el aire. Segundos después, el cuerpo del señor de la guerra cayó también, su cabeza rodó hasta detenerse a unos metros de distancia, su rostro congelado en una expresión de convicción fanática. Mientras el polvo se asentaba, Peter y Windu estaban de pie junto al cuerpo sin vida de Ronan, la intensidad del momento se desvanecía lentamente. Windu, con su expresión estoica cambiando, dirigió su atención a su Padawan, con una expresión de preocupación floreciendo en su rostro. Peter, comenzó Windu, su voz tranquila pero con una profunda preocupación, ¿estás bien? Sus ojos, más perceptivos que los de la mayoría, habían captado el ligero temblor en las manos de su Padawan, un signo revelador de agitación interior. De repente, el comportamiento jovial y victorioso de Peter flaqueó, mostrando una seriedad que era tan rara como alarmante. Yo, no lo sé, confesó, mirando fijamente a Windu. Cuando luché contra esos soldados, fue la primera vez que me quité una vida. Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Y lo que más me molesta es lo fácil que fue, y lo fácil que se volvió a hacerlo de nuevo, odio que se sienta así, como si pudiera matar a otro pelotón de Kree sin pestañear. Nos atacaron, y no teníamos otra opción, lo sé, pero, su voz se apagó, las palabras se le escapaban. Windu escuchó atentamente, entendiendo la gravedad de la admisión de Peter. La mayoría de los Padawans nunca enfrentaron la cruda realidad de matar, ya que la Orden Jedi ha estado en relativa paz durante miles de años, lo que hace que la experiencia de Peter sea una clara desviación de la norma. Lo que sientes es natural, Peter, dijo Windu, ofreciendo un gesto tranquilizador. El camino de un Jedi es múltiple, con algunos senderos más difíciles de recorrer que otros. Pero es la forma en que recorremos esos caminos lo que nos define. Antes de que Peter pudiera responder, una repentina conmoción interrumpió su solemne reflexión. Nebula, con su habitual fachada estoica dando paso a un raro estallido de emoción, corrió hacia ellos.
En un gesto impulsivo de emoción y alivio, saltó sobre la espalda de Peter y lo abrazó con fuerza. «Lo lograste. Estás vivo», exclamó, su voz era una mezcla de felicidad e incredulidad. Había observado toda la pelea desde la seguridad de su barco, con el corazón en la garganta. Sin embargo, segundos después, al darse cuenta de su inusual muestra de afecto, Nebula rápidamente se desconectó, dando un paso atrás con una expresión incómoda en su rostro, haciendo todo lo posible por mirar a cualquier lugar menos a Peter. El repentino cambio en su comportamiento dejó a Peter y Windu momentáneamente desconcertados. Parece mucho más feliz que la nebulosa que conozco, y pensó Peter con una sonrisa, adivinando que Thanos, si es que existía en este universo, no había tenido tiempo suficiente para arruinarla por completo todavía. Peter, a pesar de la montaña rusa emocional del día, no pudo evitar soltar una risita ante lo absurdo de la situación. «Sí, estoy vivo», respondió, sonriendo a Nebula. «Gracias por preocuparte por mí». Como sea, ¿quién dijo que estaba preocupado? Concluida la batalla contra Ronan y sus soldados, Peter, Windu y Nebula no perdieron el tiempo en su partida. Conocían muy bien los riesgos de demorarse. El resto de la flota que orbita la nave insignia de Ronan podría notar el silencio de su comandante, o un soldado extraviado a bordo podría enviar una alerta. La urgencia los impulsó hacia adelante, con pasos rápidos y decididos. Pero cuando estaban a punto de marcharse, dejando atrás lo que quedaba de Ronan, Peter vislumbró una silueta en el bolsillo del cadáver decapitado. Al acercarse para echar un vistazo, encontró un pequeño datapad portátil, que parecía estar protegido con contraseña. Peter se vuelve hacia Windu, levanta el dispositivo y pregunta: «Oye, ¿deberíamos llevarnos esto?». Su maestro asintió, claro, el Senado podría necesitarlo. Mientras abordaban su barco, Peter no pudo evitar mirar hacia el acorazado que se avecinaba. «Podríamos volar el buque insignia en pedazos mientras despegamos», reflexionó en voz alta. «Nos ayudaría a crear una cortina de humo mientras escapamos». Después de todo, no estaban seguros de cómo reaccionaría el resto de la flota ante su partida no anunciada. Nebula parecía estar de acuerdo, pero Windu, sin embargo, negó con la cabeza. «Eso sería una matanza sin sentido, Peter», dijo, con voz firme pero no cruel. «Recuerda, incluso entre los soldados y el personal de Ronan, podría haber al menos un alma inocente. No es la forma Jedi de matar indiscriminadamente». Nebula puso los ojos en blanco cuando escuchó esto, claramente en desacuerdo, aunque no lo expresó. Los hombros de Peter se hundieron ligeramente y se dio cuenta. «Sí, tienes razón», admitió, la emoción de la batalla se desvaneció para dejar espacio para la reflexión. «Supongo que me dejé llevar un poco, y afortunadamente, cuando su nave salió silenciosamente del hangar, la vasta extensión de espacio apareció ante ellos, ni una sola nave Kree abrió fuego, lo que les permitió volar sin ningún problema». El zumbido de la nave Jedi llenó el vacío silencioso mientras aceleraba a través de los vibrantes túneles del hiperespacio, regresando a Coruscant. En el interior, la atmósfera estaba cargada de una tensión tácita, y los restos de los acontecimientos del día pesaban pesadamente sobre sus ocupantes. Peter estaba sentado solo junto a la ventana, con la mirada perdida en los hipnóticos remolinos del hiperespacio. Su Walkman yacía en su regazo, los auriculares pegados a sus oídos y la melodía ahogando el mundo que lo rodeaba, pero su mente estaba lejos de la música. Igual Punk no Kinone Avens Door de Guns N' Roses igual, N/A. Sí, sé que esta canción no estaba en sus mixtapes en las películas, pero el período de tiempo funciona, así que la agregaré. «Mamá, quítame esta insignia. Está oscureciendo demasiado para ver». Se siente como si estuviera llamando a la puerta del cielo. Toc toc toc, toca las puertas 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 del cielo. Al lado de Peter estaba apoyado el arma universal, un trofeo de su batalla contra Ronan el Acusador. Hoy había cruzado una línea que sabía que tendría que cruzar tarde o temprano. Quitar vidas en el fragor de la batalla. Los rostros de las personas que mató, aunque intentaban matarlo a él primero, parpadeaban en su mente como apariciones fantasmales. Sin embargo, la culpa seguía siendo una extraña para él. ¿Fue la justificación de la autodefensa lo que adormeció su conciencia, o estaba perdiendo una parte de sí mismo, insensibilizado por la dura realidad de todo? Pedro no lo sabía. Al otro lado de la habitación, el maestro Windu estaba sentado en meditación silenciosa, repitiendo los momentos finales con Ronan, cuestionando la moralidad de sus acciones.
El código Jedi fue su luz guía, pero es posible que hoy lo haya roto. ¿Habían actuado en verdadera defensa cuando mataron a Ronan, o se habían convertido en verdugos en nombre de un bien mayor? Podrían haber capturado a Ronan, ya que ya estaba desarmado y derrotado, pero en lugar de eso, decidieron matarlo, para salvar a la galaxia de futuras masacres o genocidios impulsados por el fanático más radical del Imperio cree. El conflicto entre sus creencias y las duras realidades de su situación anterior lo carcomía, una tormenta se gestaba en la calma de su meditación. Atrapada entre estos dos individuos introspectivos, Nebula se encontró sentada en una mesa en el centro de la habitación, su mirada moviéndose entre Peter y Windu, sintiéndose fuera de lugar. No podía quitarse de encima el sentimiento de responsabilidad por el derramamiento de sangre del día. Después de todo, si no fuera por ella, Peter podría haber evitado por completo la confrontación con Ronan. Se habían sumergido en el corazón del peligro para salvarla, y el costo de esa decisión estaba ahora frente a ella. El deseo de romper el silencio era abrumador, pero dudó, sin estar segura de si sus palabras podrían arreglar algo. Muy pronto, la atmósfera opresiva comenzó a cambiar cuando Peter, aparentemente llegando a aceptar los sombríos acontecimientos del día, salió de la profundidad de sus pensamientos. Se impuso una renuncia pragmática, reconociendo los peligros de la galaxia y la probabilidad de enfrentar situaciones similares una vez más. Así es como funciona este universo, reflexionó en silencio, mientras la aceptación de esta realidad aclaraba la niebla de su mente. Guardando su Walkman, su mirada se posó en Nebula, sus rasgos marcados por la incomodidad. Acercándose a ella, tomó asiento al otro lado de la mesa, lo que provocó que ella se disculpara inesperadamente. Lo lamento, ¿y qué? ¿Por qué? Preguntó Peter, genuinamente desconcertado. Nebula vaciló, luego compartió sus pensamientos anteriores, su voz teñida de culpa y tristeza. Peter, en su manera característica, hizo caso omiso de la gravedad de sus palabras. Ronan necesitaba ser asesinado de todos modos, le aseguró, su tono ligero pero sincero. A decir verdad, si pudiera regresar, lo haría todo de nuevo. Incluyendo salvarte, así que no te preocupes por eso, ¿de acuerdo? La calidez de las palabras de Peter conmovió a Nebula, un raro gesto de bondad que se sintió extraño pero reconfortante. Curioso, Peter continuó con sus preguntas. Oye, ¿estás bien? Quiero decir, ¿cómo terminaste en este lío de todos modos? La mirada de Nebula se movió, un destello de dolor en sus ojos antes de responder. Yo simplemente estaba, en el lugar equivocado en el momento equivocado. Volando por el espacio cuando la flota de Ronan decidió que yo era su próximo objetivo, Peter asintió, sin estar seguro de si estaba diciendo la verdad o no, pero finalmente decidió no entrometerse. Después de un momento, aventuró otra pregunta, caminando con cautela. ¿Tienes alguna familia? ¿Alguien con quien podamos contactar por ti? Su reacción fue inmediata y reveladora. Ella se puso rígida, la mención de familia evocaba sombras en sus ojos. Por un breve momento, pareció retirarse dentro de sí misma, una fortaleza de soledad contra recuerdos dolorosos. Hasta que finalmente habló, su voz apenas era más que un susurro. No, no hay nadie. Peter captó el trasfondo de tristeza en sus palabras y decidió no profundizar más. Está bien, lo entiendo. Todos tenemos cosas que preferiríamos dejar atrás o de las que no hablar. Su tono era comprensivo y le ofreció una promesa silenciosa de no volver a abordar el tema. ¿Y qué vas a hacer ahora? Preguntó finalmente Peter, con preocupación en su voz. No lo sé, admitió Nebula, la incertidumbre de su futuro era un espectro inminente. Peter, empático con su difícil situación, lamentó su incapacidad para ofrecer más ayuda, ya que es solo un Padawan Jedi sin un solo centavo a su nombre. Ni siquiera podría albergarla si quisiera, ya que los Jedi tendrían que aceptar llevarla. Sin embargo, al presenciar el ceño fruncido de contemplación en el rostro de Nebula, hizo un voto silencioso de buscar la ayuda del maestro Yoda, con la esperanza de que los Jedi pudieran ayudar a Nebula de alguna manera. Mientras su nave descendía a la atmósfera, en dirección al templo Jedi, Peter no pudo evitar sentirse a gusto. No se había dado cuenta hasta ahora, pero poco a poco comenzó a considerar el templo y el propio Coruscant como su hogar. Aterrizaron suavemente en el área designada y el zumbido de los motores se redujo a un suave ronroneo. Mientras la rampa descendía, fueron inmediatamente recibidos por el Canciller Supremo Finis Valorm y el venerable Gran Maestro Jedi Yoda. Nebula, extraña a una compañía tan digna, la seguía de cerca, sus ojos explorando su entorno con cautelosa curiosidad.
Peter reconoció al canciller Valorum, el mismo a quien Palpatine habría depuesto para tomar el control de la República, lo que le hizo preguntarse qué estaba haciendo el viejo Sidious en ese momento. Con suerte, el consejo ha hecho buen uso de mi advertencia, pensó antes de volver a centrarse rápidamente en el presente. Fueron conducidos al templo Jedi, recorriendo sus grandes pasillos hasta llegar a la sala del consejo. A Nebula, que no era una Jedi ni una funcionaria del gobierno, se le pidió que esperara afuera, una petición que ella cumplió en silencio, aunque con un notable borde de incomodidad. Dentro de la sala del consejo, el ambiente era solemne. Valorum, Yoda y el resto del consejo escucharon atentamente mientras Windu comenzaba la sesión informativa, entregándole el datapad de Ronan mientras hablaba. Detallaron todo. Desde su encuentro inicial con Nova Prime y todo lo que aprendieron sobre la guerra, hasta el encuentro inútil con Ronan el Acusador y su posterior muerte. Peter sintió todas las miradas puestas en él cuando admitió su participación en la desviación bastante violenta de la misión. Sabía que Windu no lo cubriría, ni esperaba que lo hiciera, así que la única opción era ser sincero. Como era de esperar, las expresiones de algunos miembros del consejo se oscurecieron al escuchar la explicación de Peter. Sintiendo su juicio, Peter no pudo permanecer en silencio. ¿Puedo hablar libremente?, preguntó, su voz cargada de sinceridad. Yoda asintió. Habla, puedes. Peter se puso de pie y recorrió con la mirada a los miembros del consejo. Sé que algunos de ustedes están decepcionados conmigo y estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo. Pero salvar a Nebula fue lo correcto. Si eso significa que puse en peligro una misión que ya estaba condenada al fracaso desde el principio, entonces que así sea. Creo en hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Si de eso no se trata ser un verdadero Jedi, entonces tal vez sea la visión del consejo la que necesita una reevaluación, no mis acciones. La habitación quedó en silencio, sus palabras flotando pesadamente en el aire. Los ojos de Yoda brillaron con una pizca de diversión, o tal vez era respeto. El resto del consejo intercambió miradas, su anterior desaprobación ahora mezclada con contemplación. El canciller Valorum asintió pensativamente mientras Peter concluyeva su sincero discurso. Mientras atravesamos tiempos de incertidumbre, comenzó Valorum, dirigiéndose al consejo, no nos apresuremos a juzgar a quienes actúan con valor y convicción. La muerte de Ronan el Acusador, aunque lamentable, abre un camino hacia la amistad con el Nova Empire, una amistad en la que ya estaba trabajando, de hecho. Sus palabras hicieron vibrar la habitación. Unos pocos Jedi, inmersos en la tradición y los absolutos morales del código Jedi, alzaron sus voces en desacuerdo. Pero esto no cambia nada. En cualquier caso, se han roto las reglas, desafió un miembro del consejo, provocando un ferviente intercambio de perspectivas. Mientras avanzaba el debate, Peter observaba, su destino pendía de un hilo. Los minutos se prolongaron durante lo que pareció una eternidad hasta que se alcanzó un consenso. Yoda, después de haber escuchado atentamente a todas las partes, finalmente habló. «Enseñarás clases de duelo a los clanes de osos durante un mes», decretó, con un brillo en los ojos. «Severo, este castigo no lo es. Sin embargo, debes reflexionar sobre tus acciones». El alivio invadió a Peter, una sonrisa apareció en su rostro. Pero antes de que pudiera irse, se dio la vuelta, con una última petición ardiendo en su interior. «Maestro Yoda, hay algo más. Nebula, no tiene familia ni a dónde ir. ¿Pueden los Jedi ofrecerle un lugar donde quedarse, al menos hasta que se dé cuenta de las cosas?» La sala se tensó, lista para reprender, pero Yoda levantó la mano, silenciando cualquier oposición. «Puede quedarse en el templo. Un lugar de aprendizaje y curación, el templo Jedi lo es». La gratitud llenó la voz de Peter mientras agradecía a Yoda. Al salir de la sala del consejo, encontró a Nebula, con una postura tensa debido al entorno desconocido. «Tengo buenas noticias», dijo, con una sonrisa amplia y genuina. «Eres bienvenido a quedarte en el templo por un tiempo. Resuelve las cosas y descansa un poco. Estás a salvo aquí». Los ojos de Nebula se abrieron, una mezcla de sorpresa y alivio la invadió, mientras pensaba que tal vez tendría que dormir en la calle esa noche. De repente, una leve sonrisa apareció en sus labios, una señal de que, tal vez, su suerte estaba a punto de cambiar. Mientras Peter ayudaba a Nebula a instalarse en sus nuevas habitaciones dentro del templo Jedi, las intensas discusiones dentro de la cámara del consejo finalmente habían comenzado a debilitarse. El consejo Jedi, después de mucho debate, todavía estaba dividido sobre la rectitud de sus acciones y las de Windu durante su reciente misión.
Como siempre, el consejo permaneció dividido, algunos creían que habían hecho algo bueno, mientras que otros creían que el código Jedi, así como la directiva de su misión, se habían roto. Con un profundo suspiro, Yoda dio por terminada la reunión. Los miembros, uno por uno, salieron de la sala, dejando atrás un silencio que parecía casi opresivo. Windu, sin embargo, se demoró y su mirada siguió a Yoda. Cuando la habitación se vació, su voz rompió el silencio. «Maestro Yoda». Yoda hizo una pausa y se volvió hacia Windu. La gravedad de la expresión de Windu no se le escapó. «Te molesta, ¿verdad? Habla, deberías». Windu dio un paso adelante, con una postura rígida, el reflejo de un hombre cargado de miedos no expresados. «Se trata de nuestro Padawan», inició, su tono cargado de una profunda sensación de preocupación. Dudé en llevar este asunto ante el consejo, ya que no quería provocar disturbios sin necesidad. El aire entre ellos se volvió espeso con un presentimiento, mientras Windu continuaba. El comportamiento de Peter durante, y especialmente después de nuestra misión, ha despertado algunas alarmas en mí. Los pasillos del templo Jedi resonaban con los restos de las acaloradas discusiones del día, pero dentro de las cámaras del consejo, se desarrolló un intercambio más solemne entre dos de sus miembros más venerados. La expresión de Yoda seguía siendo ilegible, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente y un destello de preocupación los atravesó. «Preocupados, ¿deberíamos estarlo?» De hecho, comenzó Mace Windu, las acciones de Peter durante nuestra reciente misión, me han hecho reflexionar. La sala pareció cerrarse mientras él contaba los acontecimientos, el peso de sus palabras flotaba pesadamente entre ellos. Su imprudencia, su incapacidad para seguir mis consejos, su inquietante entusiasmo por el combate, sin mencionar el hecho de que parece estar buscando su planeta natal, todo es muy preocupante, especialmente su condición después de que nuestra misión terminó. «Después de la misión, ¿cómo le fue, HMM?» preguntó Yoda. Windu suspiró. Las consecuencias lo golpearon duramente. No porque se arrepintiera de la lucha. Al contrario, su emoción era palpable, lo cual es alarmante en sí mismo. Pero al darse cuenta de la gravedad de sus acciones, quitar vidas por primera vez, y no solo una sino muchas. Y su papel en la muerte de Ronan, creo que dejó una marca. La gravedad de la revelación flotaba en el aire, una sombra proyectada sobre los sabios rasgos de Yoda. Esto es preocupante. Al principio del camino de un Jedi, tales experiencias pueden afectar profundamente su trayectoria. Windu asintió, reconociendo la gravedad de la situación. Elegí ocultar estas observaciones al consejo. Temía que solo sembraría discordia entre ellos y Peter. Si él es realmente el elegido, tener el consejo en su contra no serviría de nada. Nos corresponde a nosotros, como sus mentores, para guiarlo a través de esto y regresar al camino de la luz. El silencio que siguió fue revelador, ambos maestros perdidos en sus pensamientos sobre el delicado equilibrio de cuidar a su Padawan compartido. ¿Crees que podría dirigirse hacia el lado oscuro? La voz de Yoda era suave, pero atravesó la tensión con la precisión de un sable de luz. Todavía no, admitió Windu, la incertidumbre del futuro era una carga pesada. Pero las semillas están ahí, y si no tenemos cuidado, podrían crecer. Debemos estar atentos, guiándolo con una sutileza que no lo aleje sino que lo guíe suavemente hacia atrás. Yoda asintió y cerró los ojos como para mirar la inmensidad de la fuerza misma. Estamos caminando por una línea muy fina. Asegúrate de que debemos hacerlo, Peter no se desvía más. Guíalo con sabiduría y compasión, lo haremos. Y en ese sentido, su conversación llegó a su fin con el entendimiento de que el camino a seguir requeriría paciencia, sabiduría y quizás lo más importante, fe en la fuerza. Cuando Windu abandonó la sala del consejo, dejando atrás a un Yoda pensativo y reflexivo, el peso de su responsabilidad compartida estaba en el primer plano de sus mentes. El futuro era incierto, pero harían todo lo posible para dirigirlo en una dirección positiva, asegurándose de que Peter no cayera por un camino de oscuridad. No mucho después de que concluyera la charla de Windu y Yoda, Peter se despidió de Nebula para pasar la noche, dejándola en una de las muchas habitaciones de invitados en el templo Jedi, y navegó por los pasillos vacíos, en su camino hacia cierta sala de meditación aislada. Asegurándose de que nadie lo siguiera, activó el mecanismo secreto en la habitación, descendiendo al sótano oculto de abajo. Mientras caminaba hacia la enorme cámara abierta, la figura espectral de Darth Revan lo esperaba en lo alto del purificado santuario Sith. El santuario crepitaba de poder cuando Peter subió a la cima y saludó a su maestro. «Oye, he vuelto», anunció Peter, con una sonrisa de broma enmascarando su rostro, sosteniendo su nuevo martillo.
¿Te gusta mi nuevo juguete? Tuve que matar a unas cuantas docenas de tipos para conseguirlo. Dark Revan, ignorando el arma por completo, leyó a través de la fachada sonriente de Peter. ¿Esto debe considerarse desafortunado? Preguntó, claramente indiferente al asesinato. Dime, ¿qué es lo que te preocupa, mi tonto aprendiz? No es necesariamente algo malo, Peter relató los eventos de su misión, su voz firme pero mezclada con una corriente subyacente de conflicto. Habló de la batalla, las vidas que había tomado y las emociones turbulentas que siguieron, así como su posterior aceptación de todo. Mientras Revan escuchaba, su rostro fantasmal permaneció impasible. Sin embargo, cuando Peter terminó, la respuesta de Revan fue mesurada, su tono imbuido del peso de siglos. Matar es una faceta ineludible de la existencia, Peter, especialmente para los Sith. La voz de Revan resonó por toda la cámara. Ya sea en tiempos de paz o conflicto, ya sea como Jedi, Sith o simplemente alguien que defiende lo que aprecia, uno debe estar preparado para quitar vidas. No es el acto en sí lo que te moldea, sino la intención que lo impulsa. Acéptalo como un acto necesario y continúa. Peter escuchó atentamente y las palabras tocaron una fibra sensible en su interior. Sí, esa es la conclusión a la que llegué también. En un momento de reflexión, Revan luego impartió. Además, recuerda que esos tontos buscaron tu desaparición primero, lo que selló su destino desde el principio. Deberían considerarse afortunados de que no fuera yo otro Sith, porque si lo hubiera sido, el final no habría llegado tan suavemente. Créeme, la rápida desaparición que les concediste fue un acto de misericordia porque incluso para nosotros los Sith, la justicia servida en defensa de tu propia vida no es más que justa. La perspectiva de Revan era marcadamente diferente a la de sus mentores Jedi, pero contenía una verdad innegable. La galaxia no era blanca y negra, como tampoco lo eran las decisiones que tendría que tomar. Cuanto más pensaba en ello, Peter se encontraba cada vez más de acuerdo con ese sentimiento, menos el pequeño detalle sobre la tortura, por supuesto. Tu viaje requiere equilibrio, Peter. Has elegido recorrer tu propio camino, aprendiendo de los Jedi y los Sith para moldear tu propia identidad, y lo respeto. Sin embargo, eso también significa que tendrás que encontrar tu propio camino en situaciones como estas. Puedo darte todo el consejo del mundo, pero depende de ti interpretarlo como quieras, aceptar las complejidades de tu naturaleza y no dejar que ninguno de los lados de la fuerza domine. La lección fue clara, y cuando la forma de Revan se desvaneció, dejando a Peter solo en silencio para contemplar su consejo, una última sensación de resolución se apoderó de él. Ahora comprendió que su camino era suyo y debía forjarlo, un equilibrio entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Oh, y tomaré esto para estudiar. Revan apareció de nuevo, arrebatando el arma universal del alcance de Peter antes de desaparecer de nuevo, el martillo desapareciendo con él. Peter suspiró, aunque una parte de él esperaba esto. Después de todo, su maestro hizo lo mismo cuando obtuvo su sable de luz por primera vez. Mientras regresaba a la superficie, el templo que lo rodeaba parecía diferente, como si reconociera la carga, y el poder, del equilibrio que se esforzaba por mantener. Y en el silencio de la noche, mientras yacía en la cama, con sus auriculares reproduciendo una de las canciones favoritas de su madre, Peter sintió que el peso de su misión anterior se disipaba lentamente y su persistente incertidumbre desaparecía por completo. Ayer era temprano en la mañana. Me levanté antes del amanecer. Y realmente disfruté mi estadía. Pero debo seguir adelante. Como un rey sin castillo. Como una reina sin trono. Soy un amante temprano. Y debo seguir adelante. Ahora creo en lo que dices. Es la verdad indiscutible. Pero tengo que hacer las cosas a mi manera. Para mantenerme en mi juventud. Como un barco sin ancla. Como un esclavo sin cadena. Solo pensar en esas dulces damas. Envía un escalofrío por mis venas. Nunca miraré detrás de mí. Mis problemas serán pocos. Había pasado una semana desde la desaparición de Ronan el Acusador, y la galaxia se encontraba en la cúspide de un paradigma cambiante. La República Galáctica, tradicionalmente neutral y sin un ejército permanente, se había unido al Imperio Nova. Aunque el Senado no envió tropas, sus políticas lo prohibían estrictamente, la asistencia que brindó en forma de armas y barcos a costos reducidos e inteligencia estratégica marcó un cambio significativo en la marea contra el agresivo Imperio Kree. Peter, de vuelta en el templo Jedi, se encontró leyendo en su datapad, hojeando la cadena de información más reciente entre la República y el Imperio Kree. El cuaderno de datos que él y el maestro Windu le habían quitado a Ronan ahora era un arma en el arsenal de la República.
Sus registros, abiertos por los mejores rebanadores, revelaron los extensos crímenes de guerra cometidos por Ronan, dejando al descubierto las brutalidades del Imperio Kree para que toda la galaxia las vea en la Holonet. La imagen de los Kree quedó empañada y su autoridad moral erosionada por las revelaciones de su propia crueldad. Pero los Kree no eran un pueblo que aceptara tales desaires sin hacer nada. En represalia, lanzaron su propia andanada en esta guerra de información. Aparecieron imágenes del barco de Ronan, que mostraban las acciones de Peter y Windu bajo una luz de lo más desfavorable. La narrativa tejida por los Kree describió a los Jedi como agresores que atacaron sin provocación, ejecutaron a Ronan y sus hombres a sangre fría y profanaron a los muertos saqueando el arma universal y el panel de datos, exigiendo que fueran devueltos de inmediato. Pero las demandas para su regreso sonaron huecas. Estos eran botines de guerra, y los Kree, ahora enemigos declarados de la República, no tenían ningún derecho sobre ellos ante los ojos de la República o sus aliados. Peter, descansando en su habitación, no pudo evitar sonreír ante lo absurdo de la situación. No lo devolveré, eso es seguro, murmuró para sí mismo, mirando el arma universal apoyada contra su pared. Mi preciosa, pensó, en tono de broma. El Consejo Jedi, por su parte, guardó silencio sobre el asunto. Las turbias aguas de la guerra no eran su escenario habitual. Sin embargo, la participación de dos de los suyos había provocado cierto debate. Discusiones susurradas llenaron los pasillos del templo, una mezcla de preocupación, desaprobación y, en algunos casos, silenciosa admiración por las atrevidas acciones de Pedro y su maestro. En esta guerra de información, Peter se encontró en el ojo de la tormenta, aunque no pareció molestarle mucho. Seguiré haciendo lo mío. Que digan lo que quieran y en los confines lejanos del espacio salvaje, donde las propias estrellas parecían estar envueltas en oscuridad, Thanos, el titán loco, estaba sentado en su trono. A su alrededor estaban arrodillados sus hijos. Ebon y Mau, su voz tan sedosa como engañosa. Cuyo Obsidian, una montaña de músculos y malicia. Próxima Mig, veloz y letal con su lanza. Corvus Glaive, su figura alta e imponente. Inserte imágenes de la Orden Negra aquí en E/A. ¿Quieren a Supergigante en esta historia también? Ella no estuvo en las películas porque, aunque está dominada. Y por último, la más joven, Gamora, de complexión pequeña y maltrecha debido a la brutal tutela que se ha visto obligada a soportar desde que perdió a su habitual compañero de entrenamiento. Una pantalla holográfica sobre ellos parpadeó, reproduciendo el vídeo publicado por el Imperio Kree, y el rostro de Nebula, la hija fugitiva de Thanos, se enfocó. Gamora, con el ceño fruncido, fue testigo de la hermana que no había visto en más de una semana, la hermana que, en sus ojos, había cometido el pecado insondable de huir del dominio de su padre, un pecado que había contemplado cometer. También, pero nunca tuve el coraje. Thanos, con la mirada fija en el holograma, observó con una expresión ilegible cómo los dos misteriosos Jedi ejecutaban a Ronan el acusador. Su interés no despertó por el acto en sí, sino por la visión inconfundible de Nebula corriendo y abrazando a uno de los Jedi con lo que solo podría describirse como alivio y alegría. El holograma desapareció y Ebon y Mau dio un paso adelante. Su voz fue un susurro que llenó la habitación. Mi señor, ¿deberíamos recuperar a nuestro hermano descarriado? Thanos se sentó en silencio, contemplando la solicitud antes de finalmente responder. Sí, envía a Corvus y Próxima, antes de que pudieran irse. Gamora habló, su voz apenas era más que un susurro. Padre, ¿puedo ir con ellos? Fue mi culpa que Nebula se haya ido. Deseo traerla de vuelta yo mismo. Thanos arqueó una ceja y su mirada se dirigió hacia Gamora, notando los moretones y heridas que estropeaban su tez que de otro modo sería verde. Sin Nebula, Gamora se había enfrentado a Próxima, una batalla que estaba destinada a perder desde el principio. Próxima y Corvus intercambiaron miradas, su desdén por la idea era claro. Sin embargo, todos los ojos estaban puestos en Thanos, esperando su decreto. Después de un momento que se prolongó como una eternidad, Thanos asintió. Sí, Gamora. Puedes acompañarlos. Quizás, al hacerlo, Nebula regresará con menos resistencia. Próxima y Corvus aceptaron la decisión a regañadientes, aunque sus expresiones decían mucho de sus dudas. Mientras se preparaban para partir, la voz de Thanos resonó por toda la cámara, un mandamiento que no dejaba lugar al fracaso. Tráela de vuelta. Y si se resiste, recuérdale su lugar en este universo. Los días en el templo Jedi transcurrieron con el suave ritmo de la disciplina y el aprendizaje, pero para Peter Quill contenían una energía inquieta.
Los susurros en los pasillos eran fáciles de ignorar, pero lo que no fue el cambio de comportamiento de sus maestros Jedi, Yoda y Mace Windu. Su atención y consejo extra, pensados como guía, comenzaron a parecer más una molestia, un hecho que Peter no pudo evitar notar. Deben estar preocupados por mí después de la última misión, concluyó, molesto y conmovido por sus preocupaciones. Durante una sesión de entrenamiento particularmente agotadora, Peter meditó con docenas de rocas y cantos rodados levitando a su alrededor, y su concentración comenzó a flaquear, no por el esfuerzo físico sino por el aluvión de sabiduría que Yoda le ofrecía. En la quietud, la fuerza se siente más. Debes tranquilizar tu mente, instruyó Yoda por lo que pareció ser la 100ª vez en esa hora. Peter, empapado en sudor y cansancio, apenas reprimió poner los ojos en blanco. Si bien respetaba y apreciaba la preocupación de su amo, los constantes mimos comenzaban a irritarlo. Fue en ese momento que entró Nebula, su curiosidad por el templo la llevó a la sala de entrenamiento. No quise interrumpir, dijo, al ver la expresión agotada de Peter, la postura atenta de Yoda a su lado y la maravillosa vista de las rocas y cantos rodados flotantes. No te preocupes. Hemos terminado, dijo Yoda, volviéndose hacia ella con un suave movimiento de cabeza. ¿Cómo encontraste el templo? Preguntó, su voz tenía una calidez que contradecía la profundidad de su escrutinio. Es pacífico, respondió Nebula, su voz más suave de lo habitual, un marcado contraste con el exterior irritable que normalmente presentaba. Mucho más pacífico de lo que estoy acostumbrado, Yoda sonrió, enmascarando la lástima y la tristeza que sentía por la chica que tenía delante, sus mejoras cibernéticas y su comportamiento cauteloso hablaban mucho más de lo que cualquier palabra podría decir. Vivió una vida dura, ella. Peter se secó el sudor de la frente mientras bajaba todo con cuidado al suelo, observando cómo Yoda intercambiaba algunas palabras más con Nebula antes de partir, para ocuparse de algunos asuntos del consejo. Entonces, ¿cómo va la exploración? Peter se acercó y preguntó. Aquí es diferente, tranquilizador, admitió Nebula, mientras sus ojos exploraban la sala de entrenamiento, viéndola por primera vez. ¿Y tú? Todo esto, señaló el equipo de entrenamiento, ¿te cansa? Peter se rió, no tienes idea. Pero no se trata solo de las cosas físicas. Es la tutoría, dijo, citando la última palabra en el aire, eso ha sido demasiado últimamente. Nebula asintió, comprendiendo la tensión silenciosa detrás de sus palabras. Cuando comenzaron a caminar de regreso a la zona residencial, ella dudó antes de preguntar. Peter, ¿qué crees que debería hacer a continuación? ¿Crees que me dejarán quedarme aquí? Peter consideró su pregunta cuidadosamente. Bueno, si fuera por mí, diría que deberías quedarte todo el tiempo que quieras. Pero los Jedi, son gente amable, así que no te arrojarán a la calle, pero no estoy seguro de que lo hagan. Te dejaría andar por ahí sin ningún propósito. El rostro de Nebula cayó levemente, entonces, ¿qué? ¿Terminaré en algún orfanato? ¿Quizás? No lo sé, Peter se encogió de hombros, una idea le vino a la mente. Pero bueno, si estás interesado, ¿por qué no pides algo de entrenamiento? Quiero decir, convertirte en Jedi puede ser una posibilidad remota, especialmente teniendo en cuenta tu edad y todo eso, pero si estás trabajando duro, dudo que lo encuentren. Es tan fácil despedirte. Nebula reflexionó sobre sus palabras, un destello de esperanza encendiéndose en sus ojos. Sí, no pueden enviarme a un orfanato si soy un Jedi, ¿verdad? Peter asintió vacilantemente, sí, pero no te hagas ilusiones, ¿de acuerdo? Tenía 9 años cuando me uní a los Jedi y todavía me hicieron pasar un mal rato. Pero no hay nada de malo en intentarlo, ¿verdad? Si tomas esto en serio, entonces el gran maestro Yoda es con quien hablar. Es el más comprensivo de todos. Cuando llegaron a las habitaciones de Peter, la conversación llegó a una pausa natural. Gracias, Peter. Hablaré con Yoda, dijo Nebula, su habitual exterior duro suavizado por la posibilidad de un futuro que no había considerado antes. Peter sonrió, cuando quieras, Nebula. Solo recuerda, no te hagas ilusiones demasiado. Advirtió. Los Jedi son bastante estrictos y ni siquiera estamos seguros de si puedes usar la fuerza todavía. Con un gesto decidido pero cauteloso, Nebula se alejó, dejando a Peter solo con sus pensamientos. Solo espero haberle dado el consejo correcto, suspiró, dirigiéndose a su habitación para darse una muy necesaria ducha. Mientras Peter lidiaba con las consecuencias de su primera misión y Nebula fijaba su mirada en la posibilidad de convertirse en Jedi, se desarrolló un siniestro complot lejos de la República.
En el corazón del mundo natal de los Kree, Ala, Darth Sidious, el sombrío titiritero, tejió su último plan. Sidious estaba de pie junto a la ventana de su opulenta mansión, contemplando el extenso paisaje urbano de Ala. El mundo Kree era una mezcla de tradiciones antiguas y tecnología de vanguardia, un escondite perfecto para alguien como él. Después de que sus planes en la República Galáctica se desmoronaran, buscó un nuevo comienzo junto con una nueva identidad. Y Ala, con sus luchas internas y malestar político, le proporcionó el terreno fértil que necesitaba. Aunque solo han pasado unos meses, Sidious ya ha comenzado a sentar las bases, ascendiendo al poder de forma lenta pero segura. En su primera semana en Ala, pudo encontrar un punto de apoyo perfecto en la política Kree, la Casa de Fillero, una facción política nueva y en crecimiento compuesta por comerciantes ricos y poderosos de todo el imperio Kree. Su elección de unirse a la Casa de Fillero nació por conveniencia y ambición compartida. La oposición de la facción a la inteligencia suprema, el gobernante artificial del imperio Kree, se alineó con los planes de Sidious. La fría y lógica regla de la ira había sido durante mucho tiempo una espina clavada en el costado de muchos Kree, y Sidious tenía la intención de usar eso para su beneficio. Dándole la espalda a la ventana, Sidious caminó por el pasillo y entró en una habitación con poca luz, donde miembros notables de la Casa de Fillero se reunieron alrededor de un gran mapa holográfico del Imperio Kree. La sala bullía de susurros de golpe y rebelión. Amigos, comenzó Sidious, su voz cortando los murmullos, la galaxia está cambiando. La alianza de la República con el Imperio Nova y su difusión de las atrocidades de Ronan solo han alimentado el deseo de cambio de nuestra gente. Como un camaleón, adoptó a los Kree como su propio pueblo como si simplemente se estuviera cambiando de ropa. El reinado de la inteligencia suprema está llegando a su fin. Es hora de que los Kree sean dirigidos por seres vivos una vez más. Murmullos de acuerdo llenaron la habitación. Los miembros de la Casa de Fillero eran, cuanto menos, ambiciosos. Corrompidos por el poder, la riqueza y la codicia, vieron el caos de la guerra como una oportunidad para tomar el control. Y con la guía de Sidious, su camino hacia el poder parecía casi asegurado. Pero no olvidemos, continuó Sidious, la población está detrás de nosotros porque anhela la paz. Debemos ser los heraldos de esa paz, al menos a sus ojos. Una vez que controlemos el imperio, comienza el verdadero trabajo. Los miembros asintieron, sus mentes llenas de pensamientos de poder y dominio. Sidious, sin embargo, tenía planes dentro de planes. La Casa de Fillero no era más que un medio para un fin. Un trampolín hacia su objetivo final de transformar el imperio Kree en un nuevo imperio Sith. En cuanto a la inteligencia suprema, reflexionó Sidious, no es más que una reliquia del pasado. Una herramienta que ha dejado de ser útil. Ofreceremos al pueblo Kree libertad de su gobierno. Y en su lugar, nos tendrán como su organismo gobernante, la Casa de Fillero. La sala estalló en aplausos, los miembros incitados por las palabras de Sidious, como dulces susurros potenciados por el propio lado oscuro. Se veían a sí mismos como libertadores, pero en realidad no eran más que tiranos consumidos por su propia sed de poder. Sidious sonrió y su mirada volvió al mapa holográfico. Las piezas se movían según su diseño. Los Kree, cansados de una guerra interminable, estaban maduros para la manipulación. Y con la Casa de Fillero bajo su influencia, era solo cuestión de tiempo antes de que sus planes se hicieran realidad. Y cuando la reunión llegó a su fin, Sidious se retiró a sus aposentos privados, con la mente ya puesta en la siguiente fase de su gran plan. La caída de la inteligencia suprema y el ascenso de la Casa de Fillero no fueron más que el comienzo. En las sombras, el Imperio Sith surgiría de nuevo, con Sidious a su mando. Mientras Darth Sidious sentaba las bases de su imperio en Ala, otra figura oscura movía piezas por el tablero de ajedrez de la República Galáctica. Darth Plagueis, el Lord Sith envuelto en el secreto, había enfrentado reveses, pero ninguno tan severo como para apagar la oscura llama de su ambición. La pérdida de Sidious como peón había sido un duro golpe, pero después, encontró un activo de valor incomparable. El Conde Dooku. Dooku, un antiguo Jedi de noble cuna y poder considerable, se había convertido en aprendiz de Plagueis. Su lealtad, ya fuera nacida de la manipulación o de una creencia genuina en la filosofía Sith, era inquebrantable. Y esta lealtad fue crucial para los planes futuros de Plagueis. Sus intentos fallidos de transferir su conciencia a un cuerpo humano para infiltrarse en el cargo más alto de la República habían sido un revés, pero no lo habían disuadido.
En todo caso, había agudizado su enfoque en la necesidad de un aprendiz de confianza para operar en la arena política, un papel para el que Dooku nació. Hoy, los ojos de Plagueis estaban pegados a una transmisión en vivo desde el Senado, donde Dooku estaba a punto de pronunciar un discurso que marcaría el comienzo de su nueva estrategia. En la Cámara del Senado, Dooku se mantuvo erguido y su voz resonó en el gran salón. Estimados senadores, hoy vengo ante ustedes para cuestionar la participación de nuestra república en la guerra Cree Nova, comenzó, sus palabras cuidadosamente elegidas para sembrar semillas de duda y descontento. Nuestra gran república siempre ha sido un faro de paz y democracia, pero nos encontramos envueltos en un conflicto que no es el nuestro. Además, la mirada de Dooku recorrió la habitación, haciendo contacto visual con los senadores de varios sistemas, asegurándose de que cada uno sintiera personalmente su mensaje. Debemos enfrentarnos a los Banta en la Cámara. La corrupción desenfrenada y el estancamiento que plagan a nuestra república. ¿Cuánto tiempo hemos estado de brazos cruzados, mientras la burocracia y la corrupción erosionan los cimientos mismos de nuestra democracia? Un pesado silencio se apoderó de la cámara, y la incómoda verdad de sus palabras se instaló en los corazones de muchos de los presentes. Miren a su alrededor, continuó alzando la voz, a los innumerables representantes más interesados en llenarse los bolsillos que en servir al bien común. Esta guerra, señaló enfáticamente, no es más que otro ejemplo de su codicia. Dooku hizo una pausa, permitiendo que sus palabras impregnaran la espesa atmósfera del Senado. El conflicto Cree Nova ha desviado nuestra atención y recursos de abordar las necesidades urgentes de nuestros propios ciudadanos. Mientras nos entrometemos en los asuntos externos, obteniendo ganancias de la guerra y la muerte, nuestro pueblo sufre pobreza, hambre, desigualdad y abandono. Los senadores, que alguna vez murmuraron entre ellos, ahora permanecían sentados absortos, algunos visiblemente incómodos, otros asintiendo con renuencia. Dooku había tocado un nervio, denunciando la verdad tácita de su fracaso colectivo. Es hora de cambiar, declaró Dooku, con voz firme y resuelta. Es hora de volver a los principios sobre los que se fundó la República. Debemos limpiar la podredumbre dentro de nuestras filas, racionalizar nuestros procesos y volver a centrarnos en los valores fundamentales de la justicia, la paz y la democracia. Solo entonces podremos decir verdaderamente que servimos la voluntad del pueblo. Los murmullos llenaron la cámara, algunos de acuerdo, otros en desacuerdo. La confianza de Dooku permaneció inquebrantable mientras continuaba. Además, las acciones de nuestros propios Jedi, específicamente el maestro Windu y su aprendiz Padawan, han generado graves preocupaciones. Su participación en la desaparición de Ronan el Acusador, aunque celebrada por muchos, debe ser examinada minuciosamente. ¿No fue su acto un acto de agresión, no provocado ni justificado por los estándares de la Orden Jedi? La cámara estalló en un alboroto de voces, la controversia que Dooku había encendido se extendió como la pólvora. Los senadores debatieron entre ellos, y las implicaciones de sus palabras no se les escaparon. El papel de los Jedi, siempre destinado a ser pacificadores, ahora fue puesto en duda por uno de los suyos. Mientras tanto, Darth Plagueis observaba, con una leve sonrisa apareciendo en su rostro. La actuación de Dooku fue más que satisfactoria. Fue un golpe maestro. Al cuestionar las acciones de los Jedi y la corrupción y el estancamiento de la República, Dooku había comenzado a allanar su camino hacia la influencia política, un camino que Plagueis pretendía explotar al máximo. Los planes de Plagueis requerían paciencia, sutileza y una profunda comprensión de la capacidad del lado oscuro para manipular los acontecimientos detrás de escena. Dooku era su voz en el Senado, un presagio de la disidencia que, con el tiempo, permitiría a los Sith controlar la República desde dentro. Cuando terminó la transmisión, Plagueis se dio la vuelta, pensando ya en la siguiente fase de su plan. La galaxia era un tablero y cada pieza se movía según su voluntad. Los Jedi, el Senado e incluso su peón fugitivo, Sidious, no eran más que jugadores de un juego que aún tenían que comprender por completo. Cuando el conde Dooku terminó su gran discurso, tres figuras se pararon frente a una gran pantalla holográfica, con expresiones de preocupación, ofensa y confusión. Yoda se acarició la barbilla pensativamente y entrecerró los ojos mientras reflexionaba sobre las implicaciones del discurso que acababan de presenciar. El ceño de Mace Windu estaba fruncido, su postura rígida por la indignación ante la audacia de las palabras del conde Dooku, incluso si estaba de acuerdo con una buena parte de lo que se dijo. Y luego estaba Peter, que observaba con una mirada perpleja en su rostro, tratando de reconstruir los acontecimientos que se desarrollaban. La mente de Peter se aceleró.
El discurso de Dooku fue conmovedor, incendiario y para nada lo que Peter recordaba de cualquier película de Star Wars que hubiera visto. Creo que sí da un discurso, pero eso no sucede hasta las guerras clon. Y en ese momento, ya era un Sith y se preguntó en silencio si Dooku ya había caído al lado oscuro. Peter comenzó a comprender completamente que la línea de tiempo, o quizás la estructura misma de este universo, fue alterada por la fusión de los universos Marvel y Star Wars. Suspiró al darse cuenta de que su conocimiento futuro podría no ser tan confiable como esperaba. Cuando concluyó la transmisión, Yoda se alejó de la pantalla, con paso lento y contemplativo. «Esto es preocupante», murmuró. «Tengo una reunión con el conde Dooku. Hablaré con él, lo haré». El interés de Peter se despertó. Esta era su oportunidad de ver a Dooku en persona, para evaluar por sí mismo si el hombre era realmente un Sith. «¿Le importa si me uno a usted, maestro Yoda?» «Me gustaría conocer al hombre que me llamó en vivo por la holonet», preguntó Peter, su petición mezclada con genuina curiosidad. Yoda hizo una pausa y miró a Peter por un momento. «¿puedes acompañarme?», accedió finalmente. Windu, todavía visiblemente molesto, decidió no unirse a ellos. «Tengo asuntos aquí que requieren mi atención», afirmó con firmeza, claramente sin interés en ver a Dooku. Cuando Yoda y Peter salieron del templo, la bulliciosa atmósfera de Coruscant los recibió. Los interminables rascacielos de la ciudad planeta se bañaban en el crepúsculo del sol poniente, proyectando largas sombras sobre las calles de abajo. De pie en la puerta principal del templo Jedi, esperaron en silencio, el aire cargado de anticipación. Mientras esperaban la llegada de Dooku, el sereno horizonte de Coruscant fue interrumpido por el descenso de una nave desconocida. Su diseño era extraño. Insectoide, agresivo, inconfundiblemente Chitauri. En el interior, Gamora miraba por la ventana, con la mirada fija en el planeta de abajo. La determinación en sus ojos era tan aguda como el filo de un cuchillo, esperando el momento en que volvería a ver a su hermana. Detrás de ella, Corvus Glaive y Proxima Midnight intercambiaron miradas de oscura diversión, sus sonrisas sádicas insinuaban el caos que pretendían desatar. Nebula, la feroz hija de Thanos, el titán loco, ahora futura aprendiz de Jedi, permanecía en silencio en un rincón de la sala de entrenamiento del clan del oso, con los ojos siguiendo los movimientos de los jóvenes con intensa concentración. Imitaba cada movimiento elegante y postura controlada con precisión, y su determinación inquebrantable la hacía aprender a una velocidad asombrosa. Los jóvenes, demasiado absortos en sus propios estudios y entrenamiento para notarla, continuaron su práctica, sus risas y charlas llenaron el aire de inocencia y alegría. Han pasado exactamente 2 días desde que Nebula prácticamente suplicó unirse a la Orden Jedi. Su petición, aunque llena de desesperación, fue recibida con una amabilidad a la que no estaba acostumbrada. Cuando detuvo al gran maestro Yoda en los pasillos y le preguntó si podía convertirse en Jedi, o al menos aprender de ellos como una persona normal, él no descartó por completo su petición. En cambio, había ofrecido una pizca de esperanza, una oportunidad que era tan frágil como preciosa. La promesa de probar su recuento de midichlorianos y la posibilidad de defenderla en el Consejo Jedi habían encendido un fuego dentro de ella. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, ya que incluso Yoda advirtió sobre las escasas posibilidades que tenía, pero se aferró a la esperanza como si fuera un salvavidas. Mientras permanecía allí, imitando cada movimiento del joven y absorbiendo todo lo que decían los profesores, su mente no estaba en las técnicas o la fuerza, sino en el espectro inminente del juicio del consejo. ¿Serían suficientes sus esfuerzos? ¿Podría ella realmente pertenecer a este mundo de paz y felicidad? ¿Me aceptarán? Se preguntó cuando, de repente, sus cavilaciones fueron abruptamente destrozadas por una explosión ensordecedora. El suelo bajo sus pies tembló, mientras las ondas de choque atravesaban el templo. El pánico se apoderó de ellos cuando los jóvenes tropezaron y sus risas fueron reemplazadas por gritos de confusión y miedo. Con el corazón acelerado, Nebula escaneó su entorno, buscando la fuente de la perturbación, mientras sus instintos se aceleraban. Los maestros Jedi, alguna vez amables instructores, se transformaron en un instante. Sables de luz aparecieron en sus manos y se encendieron, proyectando un brillo espeluznante sobre sus decididas figuras. La habitación, llena del sonido del zumbido de las espadas, se convirtió en una fortaleza, con cada Jedi listo para proteger a los jóvenes, todas sus miradas girando en la misma dirección, el frente del templo. Desarmada, Nebula sintió un temor familiar invadir su corazón. La paz del templo Jedi, su nuevo santuario, estaba amenazada.
Salió corriendo de la habitación y se dirigió hacia el sonido de la explosión, esperando que no fuera quien pensaba que era. Fuera del templo, el conde Dooku, una figura de elegancia y autoridad, apareció en el horizonte. Su aproximación al templo Jedi fue mesurada, y solo su presencia llamaba la atención. De pie junto al maestro Yoda, Peter observaba atentamente, curioso por el hombre cuyas palabras habían enloquecido al Senado y a la galaxia. Cuando Dooku se acercó, su mirada se posó en Yoda y se inclinó levemente, en un gesto de respeto. Maestro Yoda, saludó con una reverencia que contradecía sus recientes provocaciones. Luego su atención se centró en Peter, con una chispa de reconocimiento en sus ojos. Ah, el joven Jedi de la Holonet. Tus acciones han causado un gran revuelo. Peter, manteniendo su habitual comportamiento relajado, le ofreció una mano y una sonrisa. Peter Quill, asesino cree no provocado, como lo expresó tan elocuentemente durante su discurso. La sonrisa de Dooku vaciló por una fracción de segundo antes de regresar. Conde Dooku, Yoda observó divertido el tenso momento antes de finalmente hablar. Impresionante, tu discurso fue. Estoy de acuerdo con tus puntos sobre la República, lo hago. Bueno, aprecio tu apoyo. Dooku parecía feliz de escuchar esto, volviendo su atención hacia Yoda y lejos de Peter, haciendo todo lo posible por ignorar su presencia por completo. Peter sonrió al ver esto. Necesito seguir presionando sus botones, pensó, esperando evaluar las emociones de Dooku provocándolo. Pero estoy de acuerdo con tu afirmación sobre los Jedi, no lo estoy. Yoda continúa, haciendo que Dooku frunca el ceño. Sabía que no lo harías, respondió. Tus preocupaciones son válidas, añadió Yoda, aún así, creo que tus puntos de vista sobre los Jedi son demasiado duros, lo creo. Bien intencionados, a su manera, la mayoría de los Jedi lo son. La expresión de Dooku se endureció. Con el debido respeto, maestro Yoda, nada de lo que diga me hará cambiar de opinión sobre esto. Explicó. La rigidez de la orden y su adhesión a principios obsoletos no han causado más que daño tanto a ellos mismos como a la galaxia en su conjunto. Peter, sintiendo la tensión, vio su oportunidad. ¿No es demasiado culpar a los Jedi por todo lo que está mal en la galaxia? Quiero decir, estoy de acuerdo en que tienen sus problemas, pero no son el gobierno. Es la República la que toma las verdaderas decisiones, decisiones que podrían causar que sistemas solares enteros prosperen o desaparezcan. Los ojos de Dooku se entrecerraron ante las palabras de Peter. ¿Y qué sabes tú de tales asuntos, Padawan Quill? Peter se inclinó, cada una de sus palabras potenciadas por una pequeña porción de fuerza, empujando a Dooku una y otra vez. Bueno, para empezar, he estado aquí. ¿Puedes decir lo mismo? No, no puedes, ¿verdad? Después de todo, huiste de la orden como un niño descontento. ¿Qué pasó? ¿Papá Yoda no te dio suficiente amor y afecto? Yoda miró a Peter, desconcertado por su tono confrontativo, algo poco característico en él. Peter continuó, notando un tic en la ceja de Dooku mientras hablaba, dime, ¿de qué son culpables los Jedi exactamente? ¿Sabes qué? ¿Por qué no te lo enumero? Yoda levantó una ceja, aunque esperó a escuchar la opinión de Peter sobre el asunto. Son sabelotodos elitistas, tensos y rígidos, cada uno de ellos más estancado en sus costumbres que el anterior. Definen mal el apego y las emociones en un grado preocupante, e incluso los prohíben como si de repente las emociones ya no existieran. Solo porque así lo decretaron. Y finalmente, pasan todo su tiempo en sus verdaderas torres de marfil, ignorando los problemas de la galaxia, a menos, por supuesto, que la República les pida ayuda. Tanto Yoda como Dooku se sorprendieron, ninguno esperaba que Peter entrara en tantos detalles, dando en el clavo con cada palabra que salía de su boca. ¿Me equivoco? Preguntó Peter, mirando directamente a los ojos de Dooku. Sí, respondió, sin querer admitir la derrota. Los Jedi son una extensión de la República, les guste o no. Defiéndelos todo lo que quieras, pero mientras la República sea corrupta, los Jedi también lo serán. Pedro asintió. Y estoy de acuerdo, pero parece que es un problema del Senado, no de los Jedi. Los Jedi simplemente siguen órdenes y hacen todo lo posible para mediar en las decisiones del Senado. Si quieres cambiar a la República y a los Jedi, primero tienes que hacerlo. Comienza en el Senado. Pero ya lo sabes, ¿no? Entonces, ¿por qué estás tan interesado en derribar a los Jedi? Tenía razón. Al instante, el aire crujió de tensión, mientras el rostro de Dooku se torcía momentáneamente en un destello de pura rabia, dándoles a Peter y Yoda un vislumbre de la oscuridad interior. No fue mucho, solo un pequeño desliz de un Sith novato, pero fue más que suficiente para levantar sospechas.
Pero antes de que pudieran intercambiar más palabras, una sombra repentina y siniestra atrajo su mirada hacia arriba. Una enorme nave parecida a un insecto surgió en el horizonte, acercándose rápida y decididamente hacia el templo Jedi. Los ojos de Peter se abrieron cuando reconoció el diseño, una nave Chitauri similar a las que atacaron Nueva York en la película de los Vengadores. Olvidando por completo su pequeña disputa, al menos por el momento, el trío observó con incredulidad cómo el cañón de plasma central de la nave se activaba, una luz brillante acumulaba energía en su núcleo y apuntaba directamente hacia ellos. «Oh, mierda», pensó Peter mientras el cañón disparaba, enviando un grueso rayo de energía roja hacia la puerta principal del templo Jedi, exactamente donde estaban. En el momento en que la nave Chitauri desató su mortífera carga, el aire alrededor del templo Jedi se tensó con la anticipación de la destrucción. Pero cuando el brillante rayo de plasma se precipitó hacia ellos, Peter, Yoda e incluso el conde Dooku se encontraron unidos por un objetivo singular: la defensa de ellos mismos y del templo. Con apenas un segundo de sobra, el trío simultáneamente utilizó la fuerza, sus poderes se entrelazaron y amplificaron mientras buscaban contrarrestar el ataque con un poderoso empujón telequinético. El aire vibró con el poder de sus voluntades combinadas, un testimonio de la fuerza cuando se ejercía al unísono. A medida que el rayo se acercaba, se topó con una barrera invisible creada por su esfuerzo colectivo. Esforzándose contra el inmenso poder, lograron desviar el rayo lejos del templo, redirigiéndolo hacia la plaza abierta. El impacto fue monumental, el suelo tembló violentamente cuando el rayo explotó al hacer contacto, dejando un enorme cráter a su paso. En medio del polvo que se asentaba, la expresión de Yoda era inusualmente severa, su comportamiento normalmente tranquilo fue reemplazado por una determinación feroz. Sin decirle una palabra, levantó la mano hacia el barco que se avecinaba, apretando el puño y con la intención clara. Peter, al ver la postura de Yoda, instintivamente se unió a él. Juntos, su poder en la fuerza se entrelazó, enfocándose en arrastrar la nave alienígena desde el cielo. El barco gimió y crujió. Su descenso era inevitable bajo su poder combinado. Dooku, sin embargo, se mantuvo a un lado, observando pero sin ayudar, sus razones solo las conocía él mismo. Con un esfuerzo final y concertado, el barco se inclinó y cayó en picada hacia el cráter que acababa de crear. El impacto envió otra onda de choque a través del área, sacudiendo el templo una vez más, mientras el polvo y los escombros nublaban el aire. Cuando el polvo comenzó a asentarse, las puertas principales del templo se abrieron y Nebula emergió, su rostro era una máscara de preocupación que rápidamente se transformó en pánico absoluto al ver el barco hundido. Su preocupación se profundizó cuando tres figuras emergieron de los escombros, sus contornos se volvieron más claros a través del humo que se disipaba. Corvus Glaive y Proxima Midnight aparecieron a la vista, sus intenciones eran ilegibles pero indudablemente siniestras. El corazón de Nebula se aceleró y el miedo se apoderó de ella al saber por qué habían venido aquí. Están aquí por mí, y justo cuando se dio cuenta de esto, de repente, una pequeña figura verde salió de los escombros y ocupó su lugar junto a Corvus y Proxima.